Bueno, bienvenidos a otro video de Todo Ingeniería. En este video vamos a seguir con la serie de videos del curso intensivo para Python. En este video vamos a ver algo llamado excepciones. Para ello vamos a comenzar creando un archivo que se llame excepciones.py. En este es el archivo que vamos a trabajar. ¿Qué es una excepción? Una excepción es cuando algo va mal en nuestro código, cuando Python simplemente dice que algo no está bien. ¿Sí? Cuando esto pasa, Python levanta o genera una excepción, que para pues la palabra que él utiliza es exception, ¿cierto? Las excepciones que ocurren y no son manejadas pueden rompernos el código, pueden sacar a un usuario que esté dentro de una aplicación, puede un código que esté ejecutándose, lo puede romper y simplemente se va a cerrar de forma inesperada. Entonces voy a mostrarles un ejemplo de una excepción. Por ejemplo, si tratamos de imprimir una variable que no existe, por ejemplo, si tratamos de imprimir la variable llamada b, ¿cierto? Si hacemos esto, vamos a ejecutar, acordémonos siempre de activar nuestro entorno virtual. Entonces, si ejecutamos esto, pues vamos a ver un error. Este traceback en este caso nos dice que está en este archivo, que es en el que estamos trabajando, excepciones, nos dice que es en la línea 1 y incluso nos arroja dónde está el error. Sin embargo, pues no siempre será así, a veces el error es un poquito más difícil de encontrar, pero por ahora el error que arroja aquí es muy útil. Entonces nos dice que es un name error y nos dice que el nombre B no está definido, ¿sí? Ese es un error. Entonces, si definimos B, por ejemplo, como hola, entonces vemos que ya no aparece el error. Pero entonces, ¿cómo hacemos para manejar estos errores cuando definitivamente no podemos o no sabemos qué van a ocurrir? Cuando esto pasa, simplemente vamos a usar el bloque try y except. ¿Qué significa esto? Try simplemente va a intentar el código que tenga dentro de él y si algún error ocurre, va a tratar de ir a las cláusulas except. Entonces, por ejemplo, vamos a nuevamente tratar de imprimir B. ¿Sí? En este caso, pues como pueden ver, comenté esta parte, entonces no se va a ejecutar. Y como ya sé que el error que arroja es un name error, le digo que si la excepción es un name error, ¿cierto? Si la excepción es un main error, me escriba el B, o bueno, la variable B no está definida. Entonces si lo ejecutamos, ahí vemos que en vez de sacarnos del código, botarnos un traceback, no, simplemente nos dice que la variable B no está definida. Es decir, que si yo pongo un código después de esto, para que me imprima, no se rompió el código aquí abajo. Si hago eso, quiere decir que se debe imprimir esa línea de código. Ahí está. Diferente a cuando, voy a comentar eso un momento otra vez, diferente a cuando imprimíamos la variable sin la cláusula try except. Entonces, si lo hacemos así, vemos que me vuelve a arrojar el error y no se ejecutó esta línea de código, es decir, nos sacó el código. Entonces es muy interesante usar esta cláusula try except, pero hay muchos nombres de errores. Entonces pues vamos a ver algunos más. Por ejemplo, cuando tratamos de dividir por cero. Entonces, por ejemplo, si hacemos que nos imprima 5 dividido en cero, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué nos va a sacar del código. ¿Sí? Entonces acá nos dice que este error se llama el Zero Division Error. Estos errores pues ya están definidos dentro de Python, pero como vemos nos sacó el código debido a que no estamos manejando ese error exactamente, estamos manejando otro. Entonces tenemos que eh, indicar cuál es el error que queremos manejar y acá le decimos no es posible dividir por cero. No es posible dividir por cero. Entonces ahora si lo ejecutamos, vemos que nos imprime el mensaje y no nos saca del código. ¿Listo? Eh, Hay otro error, o hay bastantes errores en realidad, pero pues bueno, otro que les quiero mostrar es por ejemplo esto, que trabajamos con los strings la vez pasada, entonces recordemos que podemos usar el método format para
cambiar estos valores entre corchetes, podemos poner, por ejemplo, va a arrojar un error. Entonces acá acordémonos de que acá en estas dos variables tenemos que poner los valores que queremos que se pongan ahí. En este caso, por ejemplo, vamos a poner 25 y 3. Ahí le proveímos los dos valores. Entonces, hasta ahí no tenemos ningún problema. Vamos a hacerlo así primero. Entonces, si lo hacemos así, ahí no tenemos ningún problema. Pero ¿qué pasa si en vez de yo proveerle los dos valores que necesita le quito uno? Es decir, me hace falta un valor. Entonces de una vez me va a arrojar index error. Nos dice que al reemplazar el índice 1, que se refiere a este de aquí, está fuera del rango de los argumentos que se entregaron acá. Entonces, nuevamente, para manejarlo, simplemente usamos try, except, en este caso es un index error, y le decimos simplemente que nos imprima, por ejemplo, debe proveer al menos dos valores. Entonces, nuevamente, si ejecutamos, pues vemos que nos arroja el mensaje y no nos saca el programa. También podemos generar nosotros nuestras propias excepciones, crearlas. En este caso, pues si te queremos una excepción que no está entre estas clases que ya existen en Python, o simplemente queremos generar una excepción voluntariamente para cuando algo en el código no esté bien, entonces simplemente vamos a usar raise exception. Entonces, así simplemente vamos a levantar una excepción. Si ejecutamos el código en ese punto, ahí vemos que nos levanta eso. Entonces, para controlarlo también podemos usar, igualmente que antes, el bloque try y except, ¿cierto? Acá la R raise. Entonces acá, por ejemplo, imprimo hubo un error voluntariamente, por ejemplo. Acá es except exception. Y si lo ejecutamos, pues ahí vemos que hubo un error voluntariamente. Otra cosa que podemos hacer es enviarle parámetros a esto, por ejemplo, una explicación de por qué es el error. Por ejemplo, acá le podemos decir el error ocurrió porque el programador lo quiso así. Entonces este parámetro se va a pasar con la excepción aquí abajo. Entonces acá podemos ponerle un nombre a la excepción. Por ejemplo, si le decimos exception as e, es un nombre muy común que significa exception. Acá podemos simplemente imprimir e.args, que quiere decir que va a imprimir los argumentos que tenga la excepción. Si ejecutamos, ahí nos va a decir, el error ocurrió porque el programador lo quiso así, que fue lo que le enviamos. Sin embargo, no debemos limitarnos a uno, podemos enviar los valores que queramos. Por ejemplo, corrígelo, un espacio así, corrígelo hablando con el administrador, por ejemplo. Entonces, si ejecutamos nuevamente, ahí vemos que están ambos parámetros que se le enviaron. También los podemos pues desempaquetar o asignar una variable para cada uno de los parámetros. Entonces podemos coger, por ejemplo, valor 1 y valor 2 y pegado y lo asignamos a e.args, ¿cierto? Así simplemente pues ya le asignamos los dos parámetros que se envían a la variable valor 1 y valor 2. Entonces ahora, por ejemplo, podemos imprimirlo de una forma más bonita, que es, por ejemplo, print, y decirle el error es, entre texto, el error es, dos puntos, y imprimimos el valor 1. ¿Sí? Y también, pues, por ejemplo, la solución es, que es el segundo parámetro. La solución, la solución es, y el valor 2. Entonces, si guardamos y ejecutamos, ahí vemos cómo nos sacó cada variable en un espacio. También podríamos hacerlo con punto .format, y ya sabemos cómo. Por ejemplo, si hacemos print, el error es, y en vez de asignar este valor así, ponemos acá,
posición 0, le decimos punto format y le enviamos el valor 1. Entonces cambiemos esta línea por la de arriba. Entonces si lo hacemos así, vemos el mismo resultado. El error ocurrió porque el programador lo quiso así. La solución es corrígelo hablando con el administrador. Existe una última palabra clave para este bloque try except, que es la palabra finally. Siempre que veamos estas tres palabras juntas, pues tienen que ir en conjunto, no se pueden usar por sí solas. Entonces, por ejemplo, finally lo que hace es ejecutar un código, ya sea que se haya manejado correctamente el código aquí adentro, o ya sea que se haya ido por la excepción. Siempre se va a ejecutar, no, sin importar cuál haya sido el resultado. Por ejemplo, podemos imprimir, ya salimos del bloque try except, ¿sí? Entonces, si lo ejecutamos de esa manera, podemos ver que no lo ejecutó a pesar de que se ejecutó también el error. Incluso cuando no se ejecuta el error, en este caso pues debemos dejar algo de código dentro de esto para que no haga un error. Vamos a poner pass. Entonces si ejecutamos, ahí vemos que sin importar que acá no se haya ido por la excepción, también ejecuta. Ya salimos del bloque try except. Esto será útil en algunos casos, pero pues ya más adelante veremos dónde específicamente utilizarlos. Y listo, eso era todo lo que tenía para mostrarles para el video de hoy. Espero les haya gustado. Por favor suscríbanse al canal, denle like a este video para ayudarme a crecer.